Hi, my name is Waldo Thomas from the section 46. So we're going to talk about the unit 3 that is the about the unit 14 to the 23. So once again, complete the table with words from C opposite put a stress mark in front of the stress syllable in each word. The first one has been done for you. So the nouns are exhaustion, fatigue, lethargy, tiredness. The adjective are exhausted, fatigued, lethargy, and tired. Make word combinations using a word from each box. Look at A, B, C opposite to help. The first one is complain of, second of color, the third out of sorts, the fourth present with, the fifth is put on, and the sixth worn out. Complete the sentence with the correct form of the verb present. So, a 67-year-old man presented with an animal history of increasing shortness of breath. The most common presentation is loss of consciousness. Cranial arteries may present as fever without any obvious causes. The patient usually presents with a severe sore throat. The presenting symptoms in this patient could perhaps be due to renal failure. Other conditions with a similar presentation include acute cholestasis. Reduced growth is an important presenting complaint of celiac disease. To move following presentation, the patient was able to walk. 14.4. Read the patient's descriptions of her symptoms, then complete the case report. Look at C opposite to help you. I was well until a few months ago. In the beginning, I just felt off of color and a bit tired. But lately, I've been feeling completely worn out at the end of the day. I'm not eating any more than usual, but I've put on 9 kilos in this last year. My munchies are hard and my hair has started to fall out. The answer is a 15-year-old housewife who has been well until 4 months previously, complained of tiredness and malaise. She had gained 9 kilos in weight in the year before. She presented to her GP, although she denied eating more than usual. She was constipated and she noticed that her hair has started to fall out. So, now in Spanish. Completa la tabla de palabras de la C opuesta. Pon una marca de estrés en el frente de la palabra estresada, de la sílaba estresada. So, los pronombres son exhausto, fatigado, letargia y cansancio. Los adjetivos son exhausto, fatigado, letargiado y cansado. La siguiente dice, haz combinación de palabras de cada caja. So, la primera es quejarse de, la tercera es fuera de color o sin ánimo. La segunda es sin ánimo, la tercera es cansado, así también. Y la cuarta es presenta con, la quinta es ponerse y la sexta es agotado. 14.3. Completa las oraciones con la forma correcta del verbo presentar. Un hombre de 67 años presenta con 9 meses de historia un incremento en ronquidos o enfermedad o en respiración cortada. La segunda dice la causa más común es la presentación
Eh, la presentación más común es la pérdida de la conciencia. La tercera es artritis craneal. Puede presentarse como fiebre sin ninguna otra causa obvia. La siguiente dice el, el, the present symptoms. Los síntomas presentes en este paciente pueden deberse a un fallo renal. La siguiente dice otras condiciones con una similar presentación incluyen colecistitis. La séptima dice un crecimiento reducido es una importante presentación en la enfermedad celíaca. La siguiente dice 2 meses siguientes presentó el paciente pudo caminar de nuevo. La 14.4 dice lee la descripción del paciente y sus síntomas. Entonces completa el reporte de caso. Dice, estaba bien hace unos meses. En el principio solo me sentí medio agotada y un poco cansada. Pero últimamente me he comenzado a sentir totalmente sin ánimo al final del día. No estoy comiendo nada más de lo usual, pero he aumentado 9 kilos en este año. Mi manera de moverme, caminar, se ha visto está dura y mi cabello ha empezado a caerse. Entonces dices, la respuesta, una mujer de 50 años, una ama de casa, se ha sentido bien hasta los últimos 4 meses. Se queja de cansancio y de malestar. Ella ha ganado 9 kilos de peso en este año. Después, ella se presentó hacia su médico de cabecera y negó estar comiendo más de lo usual. Ella estaba constipando y se dio cuenta de que su cabello ha comenzado a caerse. So, the 15.1. Encuentra las palabras en la caja con, con significados opuestos. So, first in English, sorry. So, find the words in the box with opposite meanings. Look at B and C opposite to help. Adequate goes, goes with inadequate. Against goes with for. Third is sudden that goes with insidious. Fourth is unlikely that goes with likely. Five is severe that goes with milk. The sixth is rare that goes with cow. Make word combinations using a word from each box. Look at B and C opposite to help. The first one is bone marrow, differential diagnosis, insidious onset, iron deficiency, pernicious anemia, progressively increasing, and vibration sense. Complete the sentence, look at A, B, and C opposite to both. A 39-year-old man presented with a history of progressive abdominal distension over a period of 6 months. Blackness may be caused by vitamin A deficiency. The bleeding and purpura are caused by abnormal platelet functions. The white cell count is normal, so we can exclude acute leukemia. The yellow color of our skin and conjunctive is probably due to jaundice. There was a palpable mass in the right upper quadrant of the abdomen. The treatment is aimed at restoring fluid balance with adequate intravenous fluids. The anemia may be due to increased red cells breakdown. Complete the conversation like I see opposite to help. Professor, what is against the diagnosis of pernicious anemia on physical examination? The problem started quite suddenly, so it didn't have the typical insidious onset.
He doesn't have any skin pallor and thus he doesn't have symmetrical paresthesia or absent vibration sense, and I couldn't feel his plant. Professor, what about his tongue? Student, his tongue was normally normal and not inflamed or sore. Ahora en español. Encuentra la palabra de la caja con significados opuestos. Inadecuado, con adecuado, con inadecuado. En contra, con for, que es en con, valga la redundancia. La tercera es suben, que es común, con eh, poco común. Eh, la cuarta es sin querer y likely es queriendo, lamentablemente. O así. La quinta es severo, que va con leve. La sexta es común, que va con raro. Haz combinación de palabras utilizando las palabras de cada caja. La primera es médula ósea, eh, diagnosis diferencial, aparición externa, deficiencia de hierro, anemia perniciosa, eh, incremento progresivo y sentido de vibración. Completa las oraciones, Lucas. Mira a la A, B y C opuesta para ayudar. Un hombre de 39 años presentó una historia de distensión abdominal progresiva después de un periodo de 6 meses. Ceguera puede ser causada por deficiencia de vitamina A. El sangrado púrpura es causado por una paleta abdominal, una función planetaria abdominal. Las células blancas, el conteo de células blancas es normal, así que podemos excluir eh, leucemia. El color amarillo de la piel puede ser y conjuntivo, es probablemente debido a una infección. Había una masa palpable en el cuadrante superior derecho del abdomen. El tratamiento necesita restaurar el balance de fluido con un adecuado fluido de intravenoso. La anemia puede ser debido a un incremento en las células rojas, un rompimiento de las células rojas. Completa la conversación, mira la C opuesta para ayudarte. Profesor, ¿qué está en contra de la diagnosis de la anemia perniciosa en la examinación física del estudiante? El problema comenzó sumamente rápido, así que no tuvo el típico eh, aparición interna. Así que él no tuvo alguna palidez en la piel, así y él no tenía una parástesis simétrica o ausencia del sentido de la vibración y no pude sentir eh, no pude sentir su paso. ¿Qué hay sobre su lengua? Su lengua estaba normal, no estaba inflamada ni tenía dolor. 16.1. Label the diagram using words from the back. Select at A or proceed to help you. Breastbone, collarbone, jawbone, kneecap, rib, shin bone, shoulder blade, skull, spine, and thigh bone. Match the types of fracture 9 to 5 with the description A and E. Look at the opposite to help. Open, there is a break in the skin. Committed
You see, like the bone is broken into several pieces. The third is displays that the match with the broken pieces are separate. Fourth and green stick goes with B. The bone is bent. It occurs mainly in children. And five is impacted that matches with E. The broken pieces are pushed together. Complete the textbook strategy opposite to healthy. Reducing a fractures involves trying to return the bones to as near to the original position as possible. If a fracture is allowed to heal in a displaced position, the fracture will emit, but it may go on malleoling. So now in Spanish. Etiqueta el diagrama utilizando las palabras de la caja. El uno es el cráneo, el 2 es la mandíbula, el 3 es la espina o la columna vertebral, la cuarta es el esternón, la sexta es la clavícula, la quinta es las costillas, la séptima es omoplato, la octava es el fémur, la novena es la rodilla y la décima es el um, bone, es la eh, mentón. So, match the types, compara los tipos de fracturas. La una es abierta, que va con, hay una brecha en la piel. La segunda es conmutada, que va con la C, que es el hueso se ha rompido en diferentes piezas. La tercera es desplazada, que va con la D, que es las piezas rotas se han separado. La cuarta es la B, stick, eh, que va con las piezas rotas se han separado, perdón, la quinta ahora. No, no, la cuarta es la B, perdón. Que el bone, el hueso eh, el hueso se ha unido y realmente se ha torcido y ocurre más en los niños. La quinta es impactada, que va con los huesos rotos se han empujado, las piezas rotas se han empujado. Completa el texto del libro. Reducir una fractura envuelve, también conlleva tratar de retornar, llevar el hueso a su posición original lo más posible. Si la fractura se permite sanar en una posición desequilibrada, la fractura se unirá, pero también se unirá en una mala unión. So let's get started. The system document. Complete the table with words from A and C opposite, then complete the sentence with words from the table. Verbs are delay, develop, distant, fail, and nourish. The nouns are delay, develop, development, distinction, failure, and nutrition. Adjective are delayed, developed, distant, failing, and nourished. First, babies with fetal alcohol syndrome may present with failure to thrive. Abdominal distension may be due to an enlarged liver. Small amounts of alcohol in pregnancy can be affect fetal development. Mortality from measles can be reduced by better nutrition. Delay in one or more
at the millstone may be first sign of disease. Complete, complete the sentence, look at A and C opposite to help. After sitting, babies learn to crawl and then to walk. A child who has started eating solid food has been weaned. Someone who is not very tall is said to be a short stature. The stage in the child's development are known as milestones. A child who is beginning to develop sexually has reached maturity. Write the common English name for each disease using your medical knowledge. A large parotid glands mouth. Difficulty opening the mouth, laksha. Fresh and enlarged posterior occipital nodes. Derma museless. Paroxysmal cough with vomiting, whooping cough. Papules and vesicles, first and trunk, chickenpox. Cough and cold followed by rash, sore throat and rash, scarlet fever. Swollen joints and heart murmur, rheumatic fever. Fever followed by muscle weakness, cold. Cough with estridor, cramp. Now en Spanish. Completa la tabla de palabras con la A, C opuestas. Entonces completa las preguntas con las palabras de la tabla. Los verbos son retraso, desarrollo, distendido, fallo y nutrición. Los pronombres son retraso, desarrollamiento, distensión, falla y nutrición. Los adjetivos son retrasado, desarrollado, distendido, fallando y nutrido. Los bebés con el fetal, síndrome de alcohol fetal, pueden presentar fallas para prosperar. Distensión abdominal se puede deber a un hígado alargado. Pequeñas cantidades de alcohol en el embarazo pueden afectar el desarrollamiento fetal. Mortalidad del sarampión puede ser reducida con una mejor nutrición. Retraso en una o más de los hitos puede ser un signo de enfermedad. Milestones quiere decir también como el desarrollo que tiene el bebé. So, completa las oraciones, mira la A, la C, opuesta para ayudarte. Después de sentarse, los bebés aprenden cómo gatear o arrastrarse y después a caminar. Un bebé que ha empezado a comer comida sola, ha empezado a amamantar o a quitarle el seno. Alguien que no es muy alto se dice que tiene pequeña estatura. Las stages, como las categorías en el desarrollo del niño, son conocidas como milestones. Un niño que está empezando a desarrollarse sexualmente ha alcanzado la madurez. Escribe las palabras comunes en inglés para cada enfermedad, utilizando tu conocimiento médico. Glándulas paróticas alargadas, quiere decir que son paperas, dificultad para abrir la boca, ritmo. La tercera es
Rash en el rash, pues, los nudos occipitales posteriores alargados, quiere decir eh, sarampión germánico. Paroxismal, fiebre paroxismal con vómitos, quiere decir eh, tos ferina. Pupilas y vesículas vesículas, primero en el pecho, es Campaz, quiere decir varicela, eh, dolor de garganta, apostulamiento, quiere decir febre escarlata, eh, eh, joints or articulaciones caídas y soplo del corazón, quiere decir fiebre reumática, la fiebre seguida de dolor muscular, espolio y toser con estridor, quiere decir Crohn. We start into the 18th that one. So complete the table with words from A, B, and C, opposite and related terms. Put in the stretch mark in front of the stretch syllable and catch word in each word, sorry. The first one has been done for you. The verbs are did, produced, release, replace, separate, stimulate. The nouns are addition, production, release, replacement, separation, stimulation. Complete the passage from the textbook using the illustration and your own knowledge. Look at the opposite to help you. Pulses of GnRH, gonadotropin released in hormone, are released from the hypothalamus and stimulated LH and FA FSH release from the pituitary. LH stimulates testosterone production from Leydig cells of the testes. Testosterone feeds back on the hypothalamus pituitary to inhibit GnRH secretion. FSH stimulates the Sertoli cells in the seminiferous tubes. Produce mature sperm and the invents A and B invention um, gases feedback on the pituitary to decrease FSH secretion. So complete the sentence, look at A and C opposite to help. A diffuse change affects many parts of the organ or gland. Look, a localized change affects only one part. His diet is deficient in iron. He doesn't get enough iron. It says um, it says T4 and T3 and T4 increase the basal's metabolism rate. Match Mr. Davis symptoms 1 to 7 with the question her doctor asked. A and G like a D opposite to help. Diarrhea. Diarrhea match with B. Are you bowels normal? Eating more is with C. What is your appetite like? Heat intolerance goes with A. Do you prefer hot water or cold? For or for overactivity, overactivity goes with E. Are you able to sit and relax? Palpitation goes with G. That have you ever felt your heart increasing rapidly or irregularly? Weight loss goes with is your weight steady? Tremor goes with F. Do your hands shake?
Completa la tabla con palabras de la A a la B de la C opuesta para con palabras relacionadas. Con stretch mark, una palabra expresada en la sílaba de cada palabra. Los verbos son vivir, produce, producir, eh, soltar, reemplazar, secretar, estimular. Los pronombres son emisión, producción, eh, reemplazamiento, perdón, soltura, decir, algo así, reemplazamiento, secreción, estimulación. Completa el pasaje del libro utilizando la ilustración con tu propio conocimiento. Entonces, los pulsos de gonadotropina, eh, hormona relajadora o segregadora, están soltadas de la forma del hipotálamo y estimula la LH, la FSH, suelta la forma de la pituitaria. La LH estimula la testosterona, la producción de las células de Leydig en las testes. Las testosteronas alimentan de vuelta en el hipotálamo o la pituitaria para inhibir la GnRH, la secreción de la GnRH. La FSH estimula la célula de Sertolis en los hemisferios tubulares para producir la madurez del esperma y inhibir la A a la B. Inhiben la causa de la alimentación de vuelta en la pituitaria para depresar o de después la FSH, la secreción para disminuir la secreción de la FSH. Completa las oraciones, mira la A, la C opuesta para ayudarte. Un difuso cambia, afecta también varias partes y como un órgano, la glándula. Localizado, afecta solo una parte. Su alimentación está deficiente en hierro y no se alimenta con demasiado o suficiente hierro. El exceso de la T3, la T4 aumenta el metabolismo basal, el ritmo de metabolismo basal. Max compara los síntomas de Mr. Davis. Diarrea va con cómo está tu apetito. Comiendo más va con, diarrea va con, están tus intestinos normales. Comiendo más va con cómo está tu apetito. Intolerancia al calor. ¿Qué prefieres? ¿El frío o el caliente? ¿Cómo prefieres el frío? Overactivity, sobreactividad, va con puedes mantener sentado, relajado, palpitación, has sentido tu corazón latiendo rápidamente o irregularmente, pérdida de peso, es tu peso fijo y temblor, tus manos tiemblan. Complete the table with words from be, opposite, and related forms. Verbs are accommodate, constrict, coverage, relate, drop, oscillate, react. The nouns are accommodation, constriction, convergence, dilatation, and adaptation. Oscillation and reaction. Adjective are contracted, related, match the pictures one sits with the condition A and F. Look at B. Opposite to help you. Drop the lines or sits. That is this one. Dilated pupil, or third. There are this one. Irregular pupil, this one too. Cataracts are deep, that is this one. Squint is the number one.
constricted pupil are is poor. So complete stratiform textbook. Retinoscopy. Examine retina with an ophthalmoscope if it's possible with the pupil dilated to obtain the maximum view. Look at look for papilledema and for clamshaft hemorrhage and cottonwood exudates. Assess the states of the arteries and denote the presence of any norway, as well as nipping at the arteriovenous crossings. So now in Spanish. Completa la tabla con palabras de la B opuesta y las formas relacionadas. Los verbos son dato, traído, emerger, atado, caer, oscilar y reaccionar. Los pronombres son acomodación, construcción, convergencia, dilatación, oscilación, reacción. Los adjetivos son contraído, dilatado y caído. Empareja las fotos del 1 a la C con las condiciones de la A a la E. El párpado caído es la número 6. Pupilas dilatadas es la número 3. Pupila irregular es la número 2. Cataratas es la número 5. Un squint es la número 1. Y pupilas contraídas es la número 4. Completa el estatus del libro. Retinoscopía. Examina la retina con oftalmoscopio y, si es posible, con la pupila dilatada para obtener la mayor vista. Mira por papilodema y por la forma de flama, la hemorragia de forma de flama. Y álamo. Accede al estado de las arterias y nota la presencia de algunos estrechamientos como pellizcos en las venas, en las arteriovenosas que cruzan. Complete the case report to look at A opposite to help you. Physical examination revealed a thin girl with a slight pallor. She was not obviously dehydrated. The temperature was 38 C, pulse 100 min, blood pressure 110, 18 mmHg. Examination of the rest of the cardiovascular and respiratory system was normal. The abdomen was not distended. There was generalized tenderness, which was marked in the right lower quadrant and was associated with buoyancy but not rigidity. There was not rebound, tenderness, and masks were felt. Vowel sound were reduced. Match the symptoms of the stools with the condition most likely to cause them AF using your medical knowledge. Look at the opposite to help you. Types of stools. Less bloody is ulcerative colitis. Less pale milky is celiac disease. Clay chloride is obstructive pondus. For black terry is the A, gastric ulcer. A small part is the irritable bowel syndrome. Clear watery with mucus is the cholera. Match the features to the doctor's question. Look at the opposite
to help you. Match the pictures to the doctor's questions. Look at the opposite to help you. Black. Uh, have you faced black stool? Two. Bowel habits. A. How often do you open your bowels? Three. Third, change in bowel habits. B. Are you going to the toilet more often than the normal? Book. C. Is the size or amount of the stool normal? Color. E. What about your faced black stools? Fifth, consistency. Consistency. Six. Are the motions hard or loose? Offensiveness. D. Do your motions have unusual smell? Completa el reporte de caso. La examinación física reveló que una joven delgada con un poco de palidez eh, no fue obviamente deshidratada. La temperatura era de 38 grados Celsius, el pulso era de 100 por minuto, la presión sanguínea era 110/80. La examinación del resto de la cardiovascular y respiratorio del sistema cardiovascular y respiratorio fue normal. El abdomen no fue distendido y fue generalizado. Eh, tensión, la cual fue más marcada en la parte inferior, en el cuadrante inferior derecho, y fue asociada con guardar, pero no rigidez, y no hubo rebote de tensión, y no masas, y no se sintieron masas, y los sonidos vocales fueron reducidos. Eh, Empareja las descripciones de las eh, heces con las condiciones que más comúnmente se utilizan con el conocimiento médico. Tipo de heces. Floja y sangrienta va con colitis ulcerativa. Floja, palpable y gorda va con enfermedad celíaca. Falta de colorada va con la F. Va con eh, icteria obstructiva, negra y arenosa, va con úlcera gástrica, pequeña y dura, va con síndrome del intestino irritable, y la 6 que es clara, aguosa y mucosa, que va con la D, que es cólera. Empareja los siguientes con las preguntas del doctor. La una es sangre, que va con la F. ¿Has pasado heces negras? Las dos es hábito de intestino, que va con la A, que a menudo tú abres tus intestinos. Change, cambio en el hábito del intestino, va con la B, ¿qué haces en el baño? ¿Estás haciendo el baño más de lo normal? La 4 es bu, que quiere decir áspero, ancho. Va con la G, que es el tamaño de la cantidad de heces normal. Color va con la E, que
¿Qué apariencia tienen tus heces? La 6 es consistencia, que va con la 6. Están tu manera de caminar normal o floja. Eh, la 7, ofensividad, bajo la D. Eh, ¿Tienen tu emoción un olor inusual? 3. 21.1. So write simple English phrase for each of the medical terms below using medical knowledge. Look at A, B, opposite to help. Hysterectomy, surgical removal of the womb. Menorrhagia, heavy periods. Salpingitis, inflammation of one of the tubes that connect the ovary to the womb. Cervical biopsy, biopsy of a small piece of tissue removed from the neck of the womb. Second, read the conversation between the gynecologist and the patient in C. Menarche, 12 years. Menstrual cycle, 4 less 52 divided in 10. LMP, 152 echo. Menorrhagia, no. Dysmenorrhea, no. Discharge, a little white discharge. Next, third. Now write the question that the doctors ask. Look at the C opposite help. Menarche, how old were you when you started to get menstrual cycle? Are your periods regular, or how long do your periods last usually? When was your last period? Menorrhagia. Would you say they are light or heavy? Do you get cramps? Dysmenorrhea. Do you get a period pains? Discharge. Is there any discharge between the periods? What color is it? That's one. Complete the case report. One word is need twice. Look at B and C opposite to help. A 45 years old man, women had between heavy periods lasting for 8 days with the passage clots for 9 months. There was no bleeding between periods after intercourse. Her periods were not particularly painful. She had not noticed any hot flushes or night sweats, and her general health had always been good. She had taken the oral contraceptive pill until a year previously when a Cooper coil was fitted. She had had normal pregnancy when she was 25. Escribe una frase en inglés, pero cada médico término de abajo utilizando tu conocimiento médico. Histerectomía es una cirugía para remover el útero. Menorragia significa periodos dolorosos. Salpingitis es una inflamación de uno de los tubos que conecta el ovario con el útero. Y una biopsia cervical es una biopsia, una pequeña parte de tejido removido de la nuca o el cuello uterino. Lee la conversación entre un ginecólogo y una paciente. Menarquia, 12 años. Ciclo menstrual, 4 menos 5 entre 28. LMP, 1 dividido en 52 atrás. Menorragia, no. Dismenorragia, no. Cambios, un poco de cambio. Ahora escribe las preguntas que el doctor le preguntó. Menarquia, ¿qué edad tenías cuando comenzaste a tenerla? Ciclo menstrual, ¿son tus periodos regulares? ¿Qué tanto dura tu periodo usualmente? LMP, ¿cuándo fue tu último periodo? Menorragia, ¿qué dirías si son blancas o duras?
tienes coágulos, dismenorrea, tu periodo duele y cambio. ¿Hay algún cambio dentro de tus periodos? ¿Qué color tiene? Completa el caso de reporte. Una palabra es necesaria dos veces. Una señora o mujer de 45 años ha tenido periodos dolorosos en los últimos 8 días con una gran cantidad de coágulos por 9 meses. No había sangre entre los periodos o después de tener sexo, sus periodos no eran particularmente dolorosos. Si ella no se dio cuenta de alguna flama caliente o sueños mojados, eh, y por lo general su salud siempre estaba bien. Ella ha tomado la pastilla anticonceptiva hasta un año anterior, cuando cuando un DIU fue colocado. Ella ha tenido un embarazo normal cuando tenía 25 años. Complete the conversation. The conversation based on the case history and the opposite. Doctor, what seems to be the problem? Patient, I've been getting palpitations. Doctor, how long have you had patients? For about 6 months, but I've had heart problems for years with tiredness and shortness of breath. In the end, I couldn't walk more than 100 meters without having to stop. I had to sleep on 3 pillows. I had a mitral valve replacement 3 years ago, and that improved things for a while. 22.2. Make word combination is a word from HVAC. At goes with rest. Atrial goes with fibrillation. Cardiac goes with output. Heart goes with failure. 5 goes with on effort. Feeding oedema. Premature bits. So write the words patient would use to describe the symptoms below. Dyspnea, breathlessness, arrhythmia, palpitation, orthopnea, breathless when lying flat, oedema, swelling. Complete the case report, look at A, B, and C opposite to help. A 16-year-old woman attended her GP surgery complaining of breathlessness. Of an effort, this had been increasing over the previous 8 months until it was producing problems at around 50 100 meters walking on the level. There was no history of chest pain. She had had several attacks of fast palpitation, which lasted 20 to 30 minutes and were associated with some shortness of breath. She had noticed some swelling on her ankles by the end of the day. This disappeared overnight. En español. Completa la conversación basado en el caso de la historia. Doctor, ¿cuál parece ser el problema? El paciente responde, he comenzado a tener palpitaciones. Es como así. Doctor, ¿por cuánto tiempo las ha tenido? El paciente responde, por al menos 6 meses. Por 6 meses, pero he tenido problemas de corazón por años.
con cansancio y respiración cortada y no podía caminar más de 100 metros sin tener que parar. He tenido tengo que dormir sobre 3 almohadas y he tenido la válvula mitral, un replanzamiento de la válvula mitral años atrás, que mejoraron las cosas un poco. Entonces, a combinación de palabras, utilizando la eh, palabra de cada caja. La primera dice en latidos, dos es fibrilación atrial, la tercera es va con eh, gasto cardíaco, la cuatro va con problemas de corazón, la quinto va con en esfuerzo, la seis va con eh, edema con fobia y la siete latidos prematuros. Escribe las palabras del paciente, se podría usar para describir sus síntomas debajo. Entonces, disfenoa, eh, falta de aliento, arritmia, palpitaciones, ortopenia, eh, poca respiración cuando se duerme, cuando se está acostado. Duodeno es un abultamiento, cuando se pone con suelo. Completa el reporte de caso. Una mujer de 60 años atendió a su cirugía, a su médico de cabecera, quejándose de que le faltaba el aliento y el esfuerzo que tenía que hacer. Esto ha estado incrementando en estos 8 meses hasta que fue producido problemas incluso a 500 metros caminando al nivel. No había una historia de dolor de pecho y ella ha tenido severos ataques de rapidez, palpitaciones, las cuales duran por 20, 30 minutos. Y fue asociado con algo de respiración cortada y ella se dio cuenta de que tenía un abultamiento en sus eh, tobillos al final del día. Y esto desapareció en la noche. Complete the table with words from a opposite, but put the stress mark in front of the stress syllable in each word. The first one has been done for you. Verbs are auscultate, examine, inspect, prepare, verbs. Nouns are auscultation, examination, expectation, palpitation, percussion. Put the steps for examining the heart and circulation in order according to the four-stage system. Look at A opposite to help you. And measure the heart size percussion. Are there any murmurs? Auscultation. Feel the radial pulse palpitation. Look for the clumping in expectation. Locate the upper speed palpitation. Note the any trills palpitations. A doctor is presenting the case of a 43-year-old woman at the meeting in the cardiology department. Complete the test of her presentation, look at the opposite to hope. An examination, she was very ill with a temperature of 38.9. She was short of breath. Her pulse was variable between 100 and 180 and was irregular in the time and force. Her blood pressure was 130/80 and her GBP was at 5 centimeters, showing normal movement with respiration. Her peripheral pulses were all presented and there was not
central or peripheral cyanosis. Her upper speed was displaced to the anterior axillary line but still on the fifth intercostal space. Her heart sounds were very interesting. When she was initially examining, it was announced that she had pan-systolic and mid-diastolic murmurs. Her best at the apex. When she was examined some hours later, there was a harsh pericardial friction growth. However, the record or diagnosis at the time was of neutral stenosis or an incompetence with a recent onset of pericarditis and atrial fibrillation. Entonces, en español, completa la tabla de palabras mirando a opuestamente para ayudar. Verbos: ocultar, examinar, inspeccionar, palpar y percusión. En percusión sería en España. Los pronombres son auscultación, examinación, inspección, palpitación, percusión. Por lo que se debe examinar examinar el corazón en orden, acorde a los 4 pasos del sistema. Entonces, medir el tamaño del corazón es percusión. Hay algunos sonidos, auscultación. Sentir el pulso radial, palpitación. Mirar por algún grupo, colocar el apex de latido, palpitación o palpación, perdón, y notar algunas emociones. Un doctor está presentando el caso de una mujer de 43 años en una reunión de cardiología, del departamento de cardiología. En la examinación ella fue aperexia con una temperatura de 38.5, tenía una respiración corta y un pulso variable entre 100 y 180. Fue regular en tiempo y fuerza. Su presión sanguínea era de 130/80 y su JBP fue de unos 5 centímetros, mostrando el movimiento normal con la respiración. Su pulso perineal fue presentado y no había central o periferal cyanosis. Su apex de latido fue desplazado para la anterior línea axilar, pero como quiera tenía el quinto espacio intercostal. Su corazón sonaba muy interesante. Ella estaba inicialmente examinada y fue notada que ella ha sido pansistólica y middistólica. Estaba inicialmente examinada, se notó que tenía una pansistólica y una middistólica, ruidos cardíacos, mejor en el ápice. Cuando ella estaba examinada, son algunas horas después, un duro roce de fricción pericardial, todo después del precordio. Nuestro diagnóstico en el tiempo fue que la estenosis mitral, la incompetencia con un reciente ascenso de pericarditis y fibrilación atrial. Thanks, that was all. I hope you guys learn